¿Cuál es el cambio más importante que se piensa introducir a las tarifas del impuesto de renta que utilizan las personas jurídicas del régimen ordinario mediante el nuevo proyecto de reforma tributaria, ley de financiamiento, radicada en septiembre 10 de 2024 en el Congreso? Entonces hay que mirar en ese proyecto de ley el artículo 2 del proyecto, porque con ese quieren modificar el artículo 240 del Estatuto Tributario y hay bastantes modificaciones dentro del artículo 240. Entonces voy a usar por acá, ¿sí?, un documento donde ya tengo la versión comparativa de lo que aquí a la izquierda dice actualmente el artículo 240 del Estatuto Tributario, luego de haber sido modificado con la Ley 2277 de 2022, que fue la anterior reforma tributaria del gobierno de Petro, y aquí a la derecha se vería la nueva versión con que quedaría el artículo 240. Entonces, que es el primer inciso, ya no mencionaría que la tarifa general de las personas jurídicas del régimen ordinario sea el 35%, sino que dice que van a estar obligadas a presentar a la Casa Empresarial de Comentarios, veámoslo así completo, la tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y sus asimiladas a los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país, obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre renta y comentarios, salvo lo dispuesto en los parágrafos de ese artículo, se determinará de acuerdo con la siguiente tabla. O sea, en los parágrafos siguen habiendo tarifas especiales. A las sociedades a las que no les aplique ninguno de los parágrafos, esta sería su nueva tarifa general. Entonces, noten, se van a manejar rangos de renta líquida agravable. Según la renta líquida agravable, de acuerdo con estos rangos, va a manejarse un X porcentaje. ¿Listo? Y luego aplicando aquí la respectiva fórmula que esté al final. Entonces arrancarían con una tarifa del 27% para ese primer rango. En este segundo rango hay unas salvedades acá que dice la tasa marginal 1, ¿sí?, que es esta de acá, será del 34% para el año 2025, 33% para el año 2026, 32% para el año 2027, va rebajando, ¿sí?, 31% para el año 2028 y 30% para el año 2029. Entonces, que esta es una propuesta, es que para estimular la economía, que para estimular a que las personas jurídicas puedan conseguir más inversionistas y tener mejores ventas, porque se les propone es reducción progresiva de las tarifas para que termine bajando por allá al 30% en el 2029 siguientes. Los puntos adicionales a que se refieren los parágrafos de este artículo se adicionarán con la TM1 en el año correspondiente. En los parágrafos que tiene el artículo se habla para ciertas empresas de coger la tarifa general y agregar unos puntos. Por ejemplo, las empresas extractoras van a tener que coordinar bien estas nuevas instrucciones si es que esto se llega a aprobar. La TM2 de acá, o sea, para las que se mueven con rentas líquidas de más de 120.000 VTs, la TM2 arrancaría con 34% en el 2025, 33% en el año 2026 y ahí se quedaría 33% en el año 2026 y siguientes. Y luego hay un inciso muy importante que dice: las referencias que se realicen en el Estatuto Tributario a la tarifa del 240 deben entenderse a la tarifa ponderada aplicable según la tabla incluida en ese artículo. Resulta que dentro del Estatuto, por allá en el artículo 242 de los dividendos, por ejemplo, se habla de que para los dividendos grabados hay que aplicar la tarifa del 240. Y entonces aquí se enredaría más la película si este 240 va a tener varias tarifas. Pero también hay normas por fuera del estatuto, por ejemplo, la ley 1819 del 2016 con las tarifas de las SOMAC, de las sociedades que se acogen a las SOMAC, que todavía les quedan algunos años para disfrutar beneficios, también dice que es un porcentaje de la tarifa del 240. Y si el 240 lo van a modificar, entonces también aquí están hablando de que se tomen las referencias que se hacen dentro del estatuto, pero a esto le tocaría agregar algo más. Las referencias que se hagan en normas por fuera del estatuto hacia la tarifa del 240 también tienen que entenderse modificadas con estas nuevas tarifas marginales que les están proponiendo aquí al inciso primero del artículo 240 del Estatuto Tributario. Entonces allí hay un primer gran cambio, ¿sí? Por acá, en el parágrafo 3, que esto le aplica a estas empresas extractoras de estos minerales, les van a poner entonces una modificación para la manera de calcular esos puntos adicionales que ya se los había establecido la ley 2277, pero aquí se los van a estar modificando, listo, incluso les crean un nuevo rango de 15% a esas empresas que extraen ese carbón, y aquí a las de petróleo no les hacen cambios, o sea, no le encontré cambios,
Listo. Y por acá, una cosa que nos interesa a todos es la tasa mínima de tributación. Entonces resulta que el parágrafo sexto, que es este, donde está explicada la tasa mínima de tributación, todos los cálculos donde se hablaba que la tasa mínima de tributación tenía que producir un cálculo de la utilidad del impuesto depurado respecto de la utilidad depurada que no podía ser inferior al 15%, ahora dice que no va a poder ser inferior al 20%, o sea, aumentan este parámetro llamado tasa mínima de tributación, lo elevan y por consiguiente entonces las empresas que cuando calculan esa tasa de tributación o tasa mínima de tributación tienen que limitar algunas de sus rentas exentas o algunas de sus partidas contables, pues se van a ver más perjudicadas porque les están poniendo un techo más alto, le ponen un techo más alto a la tasa mínima de tributación que necesitan alcanzar. Listo. Y por acá, en esta fórmula de qué es la utilidad depurada, sí están haciendo una mejora porque antes se leía UC solo como utilidad contable financiera, ahora se lee UC utilidad o pérdida contable. El punto de partida es la utilidad o pérdida. Y esto ya la DIAN lo había mencionado en una doctrina, les voy a decir en cuál doctrina, por acá la tengo apuntada, ¿sí? En esta doctrina del 240, ¿sí? Por aquí, el concepto DIAN 202 de marzo del 2024. 202 de marzo del 2024, vía doctrina, la DIAN tuvo que aclarar que en este cálculo de la utilidad depurada, cuando se parte de la UC, también se puede partir de la pérdida. Lo dijo la DIAN en una simple doctrina, pero ahora ya lo quieren poner aquí en un texto que quedaría con fuerza de ley. Entonces, eso sí es bien importante porque es importante para una empresa que da pérdida poder arrancar de la pérdida y le ayuda a disminuir el monto de la utilidad depurada y se puede alcanzar más rápido la tasa mínima de tributación. Entonces, todo donde estaba el 15 se cambia al 20, ese es el cambio más importante. Por acá en la parte final del parágrafo sexto, donde se habla de las sociedades que no tienen que calcular la tasa mínima de tributación, no hay cambios, siguen siendo las mismas sociedades las que eh, quedarían exoneradas del cálculo de la tasa mínima de tributación. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video